Si ustedes tienen este tipo de estéreo de, de 10 pulgadas, de 9 pulgadas, de 7 pulgadas, es un estéreo chino. Estos tienen el problema de que si tú le instalas un amplificador, empieza a sonar el ruido del motor. No nada más aplica para este estéreo, también la solución aplicaría para otros de marca, o que por lo general en los de marca no sucede ese fallo. Pero este problema se debe por una falta de tierra. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que se tiene que hacer para resolver el problema y no tener ese molesto zumbido en el motor, en las bocinas. Ok, vamos a proceder a desarmar lo que es el estéreo. Son estos 4 tornillos, 1, 2, 3, 4. Y vamos a colocarle un cable de tierra. En este caso yo ya se lo hice, pero ahorita les voy a mostrar dónde tiene que ir soldado. Aquí ya retiramos los 4 tornillos, vendrían siendo estos 4. Ahora hay que desconectarlo con mucho cuidado porque aquí vienen los cables de la pantalla. Vamos a desconectar el de la pantalla, ahí está. Y por último Ahí está. Y nosotros vamos a estar trabajando con esta placa. Esto lo ponemos aquí a un lado. Con mucho cuidado porque recuerden que es un cristal, es un táctil. Ahora, lo que sigue es que tenemos que identificar una línea que sea negativo o tierra. Por lo general, esto se consigue de lo que es la antena del radio AM/FM. En este caso vendrían siendo estos. El de en medio es el que lleva la señal de la antena, y los de las orillas, por lo general son 4 o 3, en este caso son 3. Vendrían siendo las conexiones a tierra, este o este. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a soldar un cable de alguna de estas tierras y hay que llevarlo hacia afuera y conectarlo a la masa del carro. Lo que yo hice para aprovechar hacer un desmontaje fácil y rápido fue que con una pija puntabroca ese cable le hice el hoyo aquí, cuidando que que la pija no atravesara y me llegue a dañar la placa electrónica. Aquí nada más lo atornillo aquí porque la carcasa es de aluminio, y acá atornillo otro cable y ese lo mando a la tierra del carro. Ese la puedes conseguir de cualquier parte del chasis del carro. Por lo general en la parte donde va el estéreo hay una parte de chasis de refuerzo donde va montado lo que es el tablero del carro. Y sería todo. Haciendo esto eliminas lo que es el molesto ruido del motor. Aquí les muestro una vez más donde está soldado lo que es el cable. Ven, aprovecho la toma de la antena y este cable lo mando directamente a lo que es la carcasa. La carcasa es de aluminio, con una pija puntabroca y un taladro haces el hoyo y queda la rosca hecha. Ya el cable lo puedes pegar. Yo en mi caso tenía estos terminales tipo ojo. Aproveché, lo puse y ya nada más atornillo y aprieto. Y en este otro conecto otro cable igual y lo mando a la tierra del carro. Y ya con eso pues, nos evitamos ese zumbido, ese molesto zumbido en el amplificador del carro. Ya nada más es cuestión de volver a armar y ensamblar. Ahí es donde tengo tornillado el tornillo directamente a la masa del carro. Lo pongo al estéreo del carro en esta parte, aquí, y ya tenemos una buena conexión a tierra. Ya con eso tiene que eliminar el ruido del amplificador.